como todos sabéis, ya llevamos una semana de acampada aquí en el Parque de la Felguera, por supuesto con el correspondiente permiso del Ayuntamiento de Llangreu. El motivo de la acampada esta, o los motivos, perdón, no es el despido de los trabajadores de Duro Felguera, uno el responsable de la sección sindical y otro uno de la sección sindical. El otro motivo es el cierre de los talleres, el desmantelamiento industrial que estábamos haciendo aquí en Asturias y, por supuesto, la defensa de los puestos de trabajo. Y es necesario que no se pierda ni un puesto de trabajo más. Hay 130.000 parados en Asturias y lo que nos están condenando llega a la precariedad, al paro, y no se necesita ni un parado más en Asturias. El tema de los despedidos va a hablar Iván. Pues este tipo de despidos que están llevando a cabo la Duro Felguera es simplemente para justificar el cierre de las factorías en Asturias y que se haga de una manera progresiva, que nadie levante la voz, y es una manera de cargar al personal y eso no lo podemos permitir y que vamos a intentar pararlo todos. Bueno, estamos aquí una serie de colectivos, yo formo parte del colectivo La Semiente, estamos aquí una serie de colectivos apoyando a estos compañeros despedidos, apoyando a los futuros parados que van a salir de esa gran factoría de parados que va a seguir siendo Duro Felguera, y defendiendo un poco los puestos de trabajo aquí en las cuencas y en Asturias. A lo largo de estos días son muchos los colectivos que pasaron por aquí a solidarizarse. Eso es lo positivo de esta lucha, porque no es la lucha de Iván y de Sergio, y es la lucha de todos y de todos. Estar aquí un día detrás de otro, la acampada acabase mañana con la manifestación, pero la lucha sigue, los puestos siguen perdiéndose, los trabajos siguen perdiéndose, siguen aplicándonos cada día más recortes sociales, y la sociedad tragamos, parece que nos tienen ya bastante controlados, y estamos viendo como un sitio como este, al que yo pertenezco, el Cuenca Minera del Nalón, con un pasado de lucha como el que tiene, está ahora mismo durmiendo, porque yo lo que está durmiendo o simplemente tomando el cafetín o el culete en las terrazas. Y es hora de espabilar, y es hora de que no nos comas más. No se trata de esta campaña, no es solo ellos dos, esta campaña somos todos nosotros, porque la cosa está clara, si no nos movemos nos comen y nos están comiendo. Entonces eso, queríamos animar a todos los colectivos, a todas las personas a nivel individual, a toda esa gente que está tan alegremente tomando algo en una terraza mientras nos están pisando la cabeza, a que mañana, día 28, participe a las 7 de la tarde en esta manifestación contra los despidos en los talleres de Duro Felguera, contra los cierres de las empresas, contra este desmantelamiento que llevamos padeciendo desde va 20 años, contra todos esos culpables de esos fondos mineros que se llenan los bolsos, pero aquí no hay ni un puto puesto de trabajo, y contra todo lo que nos está imponiendo desde el capital. Es la nuestra postura.